Nuestro siguiente invitado es un verdadero experto en ciencia, un divulgador, un humanista, un abogado, un economista, un científico, un amigo, una persona muy noble, una persona con quien hemos trabajado conjuntamente haciendo programas los domingos sobre las suelas ideas, y una persona que tuve el gusto de conocer atropellándome, ya cuando hablemos de Stumbling on Happiness, atropellándome en la televisión con un programa que me volvió adicto, que les recomiendo mucho, que se llama Redes. Eduardo Punset es, aunado a todo ello, un personaje, y sabrán ahorita por qué se los digo. Bienvenido, Eduardo, gracias. Voy a empezar contando una anécdota que me ocurrió cuando estaba con un amigo, con un científico, en el despacho de otro científico, de un gran neurólogo, y íbamos a empezar la conversación los tres. De pronto sonó el teléfono y este amigo se pasó algo así como un cuarto de hora hablando por teléfono. Y nosotros dos estábamos allí esperando a que terminara la conversación. De manera que cuando terminó la conversación, era un gran psiquiatra, cuando terminó la conversación se sintió obligado a excusarse por la espera y nos dijo, "I'm sorry, it was Crick". Crick es el ya muerto, el pobre, estuvo en el programa de Redes. Era Crick, dice, que estaba furioso porque la editorial le acababa de rechazar su manuscrito de un libro adicional que iba a publicar, diciéndole exactamente: su libro no hay Dios que lo entienda, haga el favor de hablar con la gente de la calle y luego lo vuelve a escribir. Y este amigo nuestro me decía, y me estaba preguntando a mí si yo conocía a alguien de la calle, porque él no conocía a nadie de la calle. Antes de Puebla, antes de esta reunión, esa era prácticamente la situación entre la ciencia por un lado y la gente de la calle por otro. Y es en este sentido, Andrés, que te quiero saludar con la mano en el corazón, de verdad, en este esfuerzo gigantesco. Y mira por dónde, of all places, de todos los lugares del mundo, resulta que es en Puebla en donde, de una manera teatralizada, vamos a pasar de una situación en la que la ciencia estaba en un pozo. Marx decía de los monetaristas, para él eran los científicos, decía: trabajan, piensan en un pozo, sabiendo cada vez más de menos, hasta que lo saben todo de nada. Esta era realmente la situación en la que, cuando yo empecé el programa de divulgación científica Redes hace unos 12 años, me encontraba con muchos de mis colegas y amigos científicos. Yo les decía: oye, pero esto que estáis investigando tiene un interés enorme para la gente de la calle. Y me decían: Eduardo, oye, yo estoy en la investigación básica, yo no estoy en tus temas de la gente de la calle. Y este es el gran salto que estamos dando en estos momentos. Estamos saliendo del pozo y la comunidad científica, la ciencia, está irrumpiendo en la cultura popular. Y lo ha podido hacer básicamente, Sherma, porque podéis por fin medir los procesos de lo que nos pasaba por dentro. Antes no había manera de medir qué pasaba por dentro cuando una persona estaba estresada. Y ahora, Daniel Dennett en Harvard, nuestros amigos de Harvard, pueden decir: si estás estresado demasiado tiempo, tu hipocampo va a disminuir en volumen de un 5 o de un 10%. Now we can do it. Ahora lo podemos hacer, y por eso
los científicos lo que esperaban era la oportunidad de poder medir estos procesos emocionales. Bueno, dejadme, si me lo permitís, y os pido vuestra paciencia, que durante 3 segundos cerréis los ojos y recordéis la cama en la que habéis dormido, pues a lo mejor hace 2 años. A ver, cerrad los ojos e intentad recordar la cama en la que dormisteis hace 2 años. Oye, podéis abrir los ojos. Y ahora imaginad la cama en la que vais a dormir dentro de 5 años. Cerrad los ojos e imaginad la cama del futuro en la que vais a dormir dentro de 5 años. No perdáis más el tiempo porque os voy a decir enseguida que la cama que habéis imaginado para el futuro es prácticamente la misma en la que habéis dormido en el pasado. ¿Sí o no? Sí. Sí, porque somos incapaces de predecir el futuro. Lo único que sabemos es recomponer el pasado. Y esto explica, os lo anticipo ahora, eso explica por qué, en gran parte, nos tenemos que explicar este hecho increíble de una capacidad infinita de la gente para hacerse no feliz. Lo he pasado muchos años estudiando la felicidad, no, sino para ser infeliz. ¿Por qué motivos la gente, nosotros, tenemos esta capacidad infinita para hacernos infeliz? Y ahora dejadme ya, volveremos a este tema, pero dejadme que vuelva a lo que Andrés me había pedido que habláramos, que nos predispone. Y os diré enseguida que lo que nos predispone más, desde luego, es controlar nuestra propia vida. De lo que tenemos una necesidad absoluta, y esto lo hemos visto cuando hemos intentado analizar las dimensiones de los índices de felicidad, es tener un cierto control de nuestra existencia, de nuestra vida. Cuando los estudiantes de último curso en el Instituto Químico de Sarriá, donde yo doy clase, me vienen y me dicen: Eduardo, ¿qué trabajo crees que debiéramos elegir? ¿Qué oferta de trabajo? Siempre les digo: oye, elegid un trabajo en donde vais a poder controlar algo de lo que hacéis, de manera que no tengáis nunca la sensación de que estáis trabajando para nada. O sea que realmente lo que más nos apetece es controlar algo de nuestra vida. Y la segunda cosa es algo que hace ya muchos años el fundador de la psicología moderna había descubierto, y en lo que estáis todos vosotros empeñados. Estáis todos empeñados, aunque os cueste admitirlo, en conseguir el reconocimiento y el amor del resto del mundo. Cuando erais pequeñitos en casa, con los ojos grandes que tenéis y la estatura y la piel fina, era muy fácil ganar el amor de la gente de casa, la tía, la abuela, el padre, la madre. El problema se plantea cuando intentas ganar el reconocimiento y el amor del resto del mundo, porque allí no te conocen. Y hablar con el resto del mundo es muy complicado, porque no tenemos reto mayor en la vida que la de hablar y convencer al resto del mundo. Afortunadamente, hemos descubierto 2 cosas que facilitan enormemente el lograr este reconocimiento, este amor del resto del mundo. Y os las voy a decir gratis, Andrés. Sí, son 2 cosas. Primero, necesitáis que en el entorno afectivo, que va desde el vientre de la madre hasta los 5 o los 6 años,
generéis una cierta autoestima, una cierta seguridad en vosotros mismos para poder lidiar con el desafío mayor con el que os encontraréis, que será vuestro vecino. Necesitáis una cierta autoestima, un cierto sentimiento de seguridad para poder abordar realmente al resto del mundo. Y la segunda cosa que tenéis que haber conseguido también antes de los 6 años, desde que estabais en el vientre de la madre hasta que tenéis 5 o 6 años, es que lo habéis pasado tan bien con la tieta, la madre, el padre, la abuela, el abuelo, lo habéis pasado tan bien que os han sacado de la cuna cada vez que berreabais, cada vez que llorabais. Lo habéis pasado tan bien que os han quedado unas ganas profundas de continuar profundizando en el conocimiento y en el amor del resto de las cosas y del resto de las personas. De manera que yo lo veo cuando entro en un ascensor o me meto en un tren o me voy a un estudio en televisión, lo veo enseguida. Hay personas que están en este mundo de los adultos con una cierta méfiance, que dirían los franceses, con un cierto rechazo, con una cierta indiferencia, porque algo pasó en aquellos primeros años que les impidió realmente fertilizar, profundizar en este conocimiento, en este amor del resto de las cosas y del resto de las personas. Y dejando el caso de los psicópatas aparte, hay algunas personas que llegan a este mundo adulto con ganas de destruirlo, sencillamente, de apartarlo forever, de eliminarlo para siempre porque no tiene nada que ver con ellos. Y luego estáis vosotros, que habéis llegado a este mundo adulto, como digo, con ganas de profundizar en él y de conocerlo cada vez mejor y más de cerca. ¿Qué otra cosa? Yo supongo que me he agotado el tiempo, ¿no, Andrés? Prácticamente. Sí. Está escrito. Qué bien. La segunda cosa tiene que ver con happiness and beauty, con la felicidad y la belleza. Es decir, intentamos controlar, como os decía antes, una serie de cosas y luego intentamos disfrutar de la felicidad y de la belleza. Y aquí voy a hacer solo 2 apuntes. En materia de felicidad, como os decía ayer, es muy importante saber que las emociones básicas y universales son efímeras. Pero una cosa que no os había dicho ayer y que os digo ahora gratis, es que la felicidad normalmente está en la sala de espera de la felicidad. Y yo, antes de hablar este tema con Sapolsky y con otros amigos míos del mundo de la psicología y de la neurología, la que mejor me enseñó esto fue mi perra, se llamaba Pastora. Pastora era un amor, se fue, se murió, como dicen mis amigos físicos cuando les pregunto, oye, cuando uno se muere, ¿qué caray se muere? Porque si los átomos son eternos y las células progenitoras, las células reproductoras son inmortales, ¿qué se muere cuando uno se muere? Me dicen, no, simplemente se descohesionan los átomos. Bueno, pues a mi perra Pastora en un momento dado se le descohesionaron los átomos. Pero antes de morirse, tal como lo entienden mis amigos los físicos, me enseñó una cosa que me ha servido y que os va a servir una burrada para ser felices. Lo descubrí cuando en la cocina le preparaba el plato de cereales. Era un piso pequeño de trabajo en Barcelona, un estudio, y tenía que poner los cereales en su plato, en la cocina, y de allí los tenía que llevar a la terraza donde comía. Se lo ponía en el suelo. No me dejaba vivir. Mientras ponía los cereales en el plato, eran unos saltos alrededor
que yo le tenía que decir, oye, pastora, estate quieta, que es que no puedo ni andar a la terraza. Y cuando me ponía a andar a la terraza con el plato, era una locura. Daba saltos alrededor, movía la cola. Era una persona feliz porque estaba en la sala de espera de la felicidad. Cuando le echaba el plato en la terraza, oye, unas veces comía y otras ni comía. Era otro ser distinto. Y desde entonces les digo a mis alumnos, no seáis miserables. No penséis siempre en cuándo vais a meter el hocico en el plato. Disfrutad este proceso fabuloso de la sala de espera de la felicidad. Y es lo que la gente todavía no ha aprendido a hacer suficientemente, ¿no? La segunda cosa es que buscaréis la belleza. Claro, ¿cómo distingo yo? ¿Cómo distingo de esta especie de homínidos? ¿Cómo Bresnanin, tell me, ¿cómo distingo, y me lo has explicado muy bien, a la persona amada, a la que me gustaría estar con ella todo el rato, o con él todo el rato? Bueno, pues tampoco lo sabíamos, y ahora lo sabemos, y es otra pista que os doy, Andrés, absolutamente gratis. O sea, tenéis que mirar, porque lo hemos probado con insectos, y lo hemos probado con otros mamíferos, y lo hemos probado con los homínidos. Simplemente tenéis que mirar una cosa que los científicos llaman el nivel de fluctuaciones asimétricas para saber si está por encima o por debajo del promedio. Y me diréis, Eduardo, ¿y eso qué es? ¿Cómo se come? Bueno, ahora no tenemos tiempo de explicarlo, pero claro, me quedan 5 minutos, no me queda tiempo, pero lo que sí os digo es que el nivel de fluctuaciones asimétricas de una persona tiene que ver con el dolor. Si la felicidad era la ausencia del miedo y el saber disfrutar de la sala de espera de la felicidad, la belleza es la ausencia de dolor. Es aquella cara que te está diciendo, mi metabolismo funciona muy bien. Mis genes pueden ser tuyos y los tuyos pueden ser míos. Por último, ahora os voy a hacer una confesión personal. He pasado muchos años estudiando lo que llamamos las dimensiones de la felicidad, entre las que figuraban, por supuesto, la necesidad de controlar algo en nuestra vida, en la que apenas aparecen con una correlación significativa dimensiones como el nivel de renta, cuando es por encima del nivel de subsistencia. Pero lo que sí sale siempre es que las relaciones personales son extremadamente importantes, lo que más. Pero bueno, dejemos de lado, porque la conclusión personal a la que llegué después de muchos años de reflexionar sobre este tema es que lo que debiéramos estudiar, Daniel, lo que debiéramos estudiar in the future no es tanto las dimensiones de la felicidad, sino las razones de esta capacidad infinita para hacerse infeliz que tiene la gente. Porque esto es incomprensible. Cuando hemos empezado esta pequeña reflexión, os he citado esta incapacidad para predecir el futuro, que seguramente es una de las razones que explican el por qué nos equivocamos tantas veces sobre lo que va a ocurrir y que tiene que ver, por supuesto, con esta incapacidad de predecir bien lo que nos va a ocurrir, lo que nos pasará por dentro. Otra razón que explica probablemente, es un estudio que está empezando y vamos a poner a todos los Daniel del mundo, incluido Dennett, a estudiar este tema. ¿Por qué caray, dado como son las cosas, por qué caray hemos generado esta capacidad infinita de hacernos infeliz? Una razón adicional
que ya hemos descubierto es algo que llamamos la incapacidad para cambiar de opinión. Y en esto es un mexicano, un gran neurólogo mexicano de la Universidad Autónoma. Tiene un nombre extraordinario, no por extraordinario, sino porque no hay Dios que se acuerde. Se llama Ranulfo Romo. Ranulfo Romo es un gran amigo, es un gran neurólogo. Y él ha descubierto que cuando se tiene una textura cerebral sofisticada, como la de un mono rhesus con los que él trabaja, resulta que los monos han aprendido a cambiar de opinión. Oye, dicen, por favor, deme una zanahoria, y se les queda reverberando aquí al lado lechuga. Y a lo mejor, medio minuto después, dicen, oiga, donde dije zanahoria, querría una lechuga. O sea, los monos, al contrario de todos ustedes, cambian de opinión. No les importa cambiar de opinión. Y claro, es fundamental. Y sin embargo, no sabemos, bueno, no solo no sabemos, hemos descubierto con resonancias magnéticas que cuando hay una disonancia, cuando yo le digo a alguien algo que va en contra de sus convicciones profundas, no solo las cualifica y las mediatiza, no, desconecta los circuitos cerebrales para no enterarse de que hay una opinión distinta, no sea que le hicieran cambiar de opinión. Unos días antes de venirme a Puebla, y Andrés, déjame agradecerte de nuevo con la mano en el corazón que hayas montado este espectáculo, esta reflexión maravillosa en Puebla, of all places. Poco antes de venir estaba en Bruselas, donde yo había estado en el Parlamento Europeo unos 10 años u 8 años. Y me encontré a mi antigua ayudante en el Parlamento, que se llama Tato. Y yo había asistido en aquellos años al nacimiento de su hija, y le pregunté por su hija, digo, Tato, ¿qué hace tu hija? Y me dice, Eduardo, tiene 13 años. Digo, ostras, ya tiene 13 años, fíjate. Y dice, sí, dice, y ahora es que no hay quien la entienda. Digo, hombre, no te preocupes, porque eso es la adolescencia. Y la adolescencia es una crisis en el sentido médico. O sea, no te azores, simplemente habla cuando puedas con ella. Dice, no, pero ¿sabes lo que me pasó el otro día? Dice, nos habíamos distribuido las madres el llevar a las niñas y a los niños a la escuela una vez por semana cada uno, y resulta que la semana pasada, cuando ya estábamos las dos solas en el coche, llegando a casa, me dice, mamá, ¿y tú por qué no haces como las demás mamás? Y yo ya algo enfurruñada le dije, oye, ¿y qué hacen las demás mamás que yo no haga? Y me contestó Gabriela, las demás mamás se callan. Oye, lo último que quería Gabriela con 12 años era que la diferenciaran por cualquier cosa del resto del estamento al que ella pertenecía, que eran los otros alumnos de la clase. Quería ser idéntica, no quería tener una madre latina que hablara más que una madre flamenca. Tenía que ser exactamente igual. Bueno, es fantástico, y yo creo que de cara a los tiempos en que vamos, realmente no podemos seguir de esta manera. Os voy a contar, Andrés, solo una anécdota más. Esta fue con mi nieta, y claro, vi una oportunidad gloriosa de utilizar lo que me habían enseñado mis amigos físicos de la comunidad científica, ¿no? Estábamos comiendo y en su vaso, ella y yo, que bebemos agua los dos, teníamos cubitos de hielo porque hacía calor, era el final del verano. Y de pronto me dice Alexia, 7 años,
recién cumplidos. Me dice, Abu, me llama Abu por abuelo, supongo. Dice, Abu, ¿por qué me quitas los cubitos de hielo del vaso? Y yo me quedé pensando, digo, pero si yo no le he tocado los cubitos de hielo del vaso, para nada. Hasta que me di cuenta de que el calor fundía sus y mis cubitos de hielo. Y se quedaba el vaso sin cubitos de hielo. Y claro, aproveché la oportunidad y le dije, mira, Alexia, hasta la materia cambia de estructura. Mis amigos físicos lo llaman a eso transición de fase. O sea que no te preocupes nunca cuando llegue el momento de que tengas que cambiar de opinión, si hasta la materia cambia de estructura. Y con este con este deseo os digo adiós y muchas gracias. Bravo. Déjame preguntarte, Eduardo, ¿qué es? Gracias. Bravo. Gracias. Y para vosotros. Eduardo, aprovechando que ya nos diste gratuitamente, se lo voy a decir a los patrocinadores del evento, no, una fórmula de la felicidad, una fórmula de la memoria. Quiero que nos compartas, platicando contigo en la Universidad de Harvard, estábamos en una mesa y también nos regaló una fórmula. Alguien acababa de romper una relación de amor y todo el mundo estaba debatiendo qué se hace con el desamor, etcétera. Y no sé si tú recuerdas la fórmula, dijiste, hay que hacer 3 cosas. No sé si te acuerdas. Bueno, más o menos, sí. A ver, ¿qué nos puedes decir? Hablando de tu libro de la memoria. Una es de Antonio Damasio, no es mía, y dice, hay que sustituir rapidísimamente, ya sé que es muy difícil. ¿Un clavo saca otro clavo? Claro, exactamente. Hay que sustituir una emoción negativa, un desamor, por una emoción positiva de la misma intensidad, pero de signo contrario. Ahora, ¿cómo signo contrario? Claro. Ahora, una amiga epiléptica mía es una gran amiga y yo no sé cuándo es más inteligente, si cuando tiene una crisis o cuando no la tiene. Sí. Me dijo, mira, está muy bien eso, Damasio tiene razón, pero tienes que hacer algo más, porque si no, no consigues cambiar de una emoción, de un desamor a un gran amor. Y tienes que cambiar, variar el entorno, dejar de ir a los bares donde ibas, a lo mejor cambiar de amigos, o sea, situarte en otro contexto. O sea que ya les damos dos razones para sobrevivir a un desamor. La tercera probablemente es acordarse siempre de que el amor no ha variado de lo que era hace 3.000 millones de años para la primera bacteria, que estaba aterrada cuando de pronto se da cuenta que caían meteoritos por todos lados, que hacía un calor tórrido con una temperatura de miles de grados, y lo primero que hizo fue soltar un líquido que decía: hay alguien más, que estoy asustada. Muy bien. Gracias, bravo, por favor. Gracias.